Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas de Puerto Rico y de Claro. Y hoy nos visita uno de las mentes musicales más importantes del país, el maestro Rafael Irizarry. Licenciado, muchísimas gracias por recibirme. No hago con frecuencia comparecencias de esta índole, así es que espero no aburrir a usted y a sus oyentes. No creo que sea posible que tú aburras a nadie, porque tienes un programa de radio que es entretenidísimo. Y tal vez empecemos por ahí. Espérate, no empecemos por ahí. Empecemos por decir quién tú eres. Director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El cargo propiamente, como se designa, es el de director asociado de la Orquesta Sinfónica. Ese puesto se instituyó finales de los años 70, finales de los años 80, fue ocupado varios años por otra persona y desde el año 2015 este servidor por designación y proceso de audición es quien desempeña el cargo. Y si usted va a un concierto de cualquier orquesta sinfónica, a quien menos usted va a ver es el director, porque lo ve de espalda. Así es. Entonces, por eso esa es la gran paradoja de todo este asunto. Algunas orquestas han tratado de abordar con cierta chispa el asunto de que el público no ve lo que hace el director. Y lo hemos hecho también aquí en la Sinfónica y ha gustado. Pues se pone una cámara frente al director, se levantan unas pantallas. Y se le ve la cara. Sí, y el público pues puede tener un mejor entendimiento de la función del director en momentos en que está frente a la orquesta ya en el concierto. Recordemos que la profesión del director de orquesta en esencia es silenciosa. Tenemos que asegurarnos de un uso eficaz del tiempo de ensayo y que toda la información que el músico necesita emane de las manos o emane del rostro. En el concierto, pues por supuesto no podemos hablar, pero sin importar la cantidad de ensayo que hayamos invertido en la presentación antes del concierto, queremos que en el concierto quede algo fresco, algo que descubrir. Y entonces ahí es que viene esta interacción que es prácticamente algo de percepción extrasensorial al respecto de cómo una mirada, una sonrisa, quizás el movimiento del dedo meñique, tiene un efecto en el sonido de la orquesta. ¿Cuál es la función de un director de orquesta? En los ensayos podemos reducirlo a esto: enseñar a la orquesta la interpretación o acercamiento que tengamos a las obras que están en los atriles. Pero eso ya no lo sabe el músico. O sea, según evoluciona el repertorio, según cambiamos de época histórica, el músico tiene una información básica. En particular, el último medio siglo ha producido músicos orquestales alrededor del mundo con una pericia y un dominio de repertorio que a principios del siglo pasado no existía. Pero aún así, hace falta la presencia de un director en obras de mayor envergadura, porque ocasionalmente funciona, digamos, como un policía de tráfico, como un moderador, como un árbitro, y en algunos momentos difíciles de alcanzar, pero colmados de gratificaciones, podemos en un momento determinado inspirar la orquesta a una altura mayor de interpretación. Okay, por eso, lo que quiero que entendamos, hay un músico que se llama compositor que escribió unas notas, las puso en un pentagrama y están ahí. Correcto. Y eso lo hizo Beethoven hace 200 años, 300 años. Pero en Alemania dicen que eso no es la música. Por eso, la página escrita no es la música. Pero lo llamamos la música. Okay. Y eso hay que respetarlo. ¿No? Usted no puede coger a Beethoven y virarlo patas para arriba, porque entonces pues será otra cosa, pero no será Beethoven. El músico que se sienta a tocar ese papel, a mirar ese papel para ver qué hago con él, pues tiene un adiestramiento musical y sabe lo que es un do y lo que es un fa y lo que es un sostenido. Incluso en nuestra isla, con nuestra orquesta,
el nivel de alfabetización musical ya es comparable al de las grandes orquestas en los centros metropolitanos del mundo. Y uno sabe, porque todo esto se trata de responsabilidad, no es de protagonismo. Uno sabe que enfrenta llevar en sus hombros el peso de una gran responsabilidad cuando asciende al podio de la orquesta, los músicos te miran y te dicen con su rostro, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Por eso es que quiero llevarlo por paso. Tengo un compositor, tengo un intérprete y separo a este señor o señora frente al podio. Entonces, ¿qué es lo que ese señor va a aportar? Porque la música está escrita. El intérprete sabe soplar, qué sé yo, el oboe o tocar el violín, sí, así o lo es. que sea, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿dónde es que se da esa sinergia, si se puede llamar? Ellos están observando al director desde el momento que entra por la puerta y la manera en que se acerca al podio. Y desde esa instancia ya ellos están desarrollando un juicio al respecto de la capacidad del director. Ahora, este servidor se levanta de las filas de la orquesta. Yo estoy vinculado a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico desde 1976. ¿Qué instrumento? Con la trompa francesa. Y habiendo sido miembro de la orquesta y siendo puertorriqueño, tengo por partes iguales ventajas y desventajas. Eso te iba a decir, eso puede ser bueno, pero puede ser malo. Sí, y por momentos ha planteado unos retos, algunas decepciones, pero en otras instancias unos acomodos y unos logros de los que la mayoría de los colegas de la orquesta y este servidor podemos sentirnos orgullosos. Pero es una ruta muy escabrosa y uno sabe que todo el tiempo está pisando sobre huevos. Uno tiene que medir. Mire, lo que agota al respecto de la presencia del director en el podio no son los movimientos. Hay gente que con solo mover el dedo índice desencadena un huracán. Y hay gente que brinca y salta como un mono de feria y no consigue nada. Lo que he notado en estos años es que lo que más energía consume es el proceso de concentración mental. Uno tiene que medir cada palabra, uno está continuamente consciente del paso del tiempo, primero para no excederse las limitaciones de los horarios, pero también para respetar el tiempo de los músicos. Así que otro acercamiento que sintetiza la presencia del director en el podio es aquello que refiere la autoridad artística o ascendencia artística sobre los músicos, que es lo más difícil de conseguir, y eso ni está en los libros y no hay maestro que lo enseñe. O sea, que te respeten. Sí, podríamos decirlo así, pero no estoy muy seguro del asunto del respeto porque uno puede coaccionar, puede intimidar. Sí, pero no va a ser efectivo. Sí, pero entendí alguna vez que tenemos la responsabilidad del mismo modo que tenemos el poder. Y hay que saber usar las dos cosas. Yo recuerdo un incidente lamentable hace unos años en que alguien dijo en un ensayo de la Sinfónica, el poder ahora soy yo. O sea, un director. Uh-huh. No duró mucho, me imagino. Eso no se hace. Y el costo fue grande. Eso no se hace. Mire, yo en estos 9 años entendido que probablemente cometí un error muy grande al respecto de mi presencia con la Sinfónica. Tomé el trabajo demasiado en serio porque venía este proyecto para mí unido a la idea de que somos servidores públicos. Yo no estoy en ese escenario subido para gratificarme y para que vean que puedo doblegar a los 90 músicos de la Sinfónica en una sinfonía de Beethoven, Mahler. No se trata de eso. Es una responsabilidad primero hacia ellos. Es una responsabilidad que va hacia nuestro público. Y quizás de la misma importancia, la responsabilidad que podamos sentir al respecto de ciertas obras
que podemos juzgar como muy entrañables, obras que quizás nos han servido como derrotero en los años que hayamos estado estudiándolas. La próxima temporada abordo la Cuarta Sinfonía de Anton Bruckner, una composición que me ha acompañado por casi 50 años desde que la toqué por primera vez. Y ahora, como músico, como ejecutante, ahora pues voy a tener el inmenso privilegio de poder trabajar con la orquesta, un repertorio que la orquesta ya conoce, que ha sido presentado bajo la batuta de directores importantes. Y ellos pues inevitablemente van a estar viendo qué es lo que Ricky Irizarry va a hacer con esta pieza. Y la responsabilidad es, como dije, enorme, pero necesaria, porque la Sinfónica le cuesta mucho dinero a este país en quiebra. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con la visita del maestro Rafael Enrique Irizarry, por eso Ricky. Sí, los profesores de la orquesta en su mayoría me conocen como Ricky, pero tratamos de guardar el decoro profesional que requiere nuestra tarea y yo los trato a ellos de maestros. Y pues sé que hay algunas personas, como pasa en la vida, hay quienes les gusta, hay quien no les gusta, pero si se erosiona la disciplina que debe existir en la tarea de ensayos, no podemos hacer nada. Que es la base del respeto también. Sí, mire, la principal enseña de respeto, licenciado, para los músicos de la orquesta es que Ricky Irizarry, sus ensayos están organizados. No tiene que gustarles mi acercamiento a la obra. El mundo es así. Pero por lo menos ellos saben que a las 6:30 de la tarde, cuando Ricky Irizarry empezó el ensayo, ya él viene con una idea de lo que quiere hacer. Y si él detiene a la orquesta para hacer una observación, no exige, no impone. Ricky hace unas sugerencias. Porque tampoco yo estoy allí para corregirlo. Esto no es una orquesta juvenil. Es un grupo de profesionales. Y eso lo que le debe reforzar es la idea del delicado balance, del acto de malabarismo que es estar frente a una orquesta sinfónica profesional como la nuestra. Uno de los retos que tienen los directores de orquesta y que hay que estar conscientes cuando uno se sienta y ve a esa gente ahí ejecutando, es que distinto a los músicos que ejecutan un instrumento, que sea, típicamente ese músico practica y lo puede hacer solo en su casa, se sentó en el piano y estuvo ahí horas y horas y horas y horas. Siempre hay un elemento de practicarlo en conjunto, pero las técnicas básicas y las destrezas se dan, son horas de trabajo. El que más y el que menos atiende todos los días unos elementos fundamentales de la ejecución, porque son los primeros que se erosionan y luego se dejan sentir en falta de preparación o de control del instrumento durante los ensayos. Hay que practicar. Pero el director no tiene instrumento, o el instrumento lo tienen 90 personas. ¿Cómo ese director, y usted ahorita dijo algo muy importante, esto comienza en un director invitado, llegó, no lo conocen porque es invitado, o lo conocen de reputación, pero no han trabajado con él. Y la evaluación empieza desde que la persona asomó la cabezota por un lado del escenario. Así es. Típicamente donde se practica, donde se ensaya. ¿Cómo ese proceso, usted cómo, la pregunta directa a usted sería, ¿cómo pasamos de la trompa francesa a la batuta? En el año de 1976, don Miguel Peña Plaza, que era el director de la banda de 10º grado en la Escuela Libre de Música de San Juan, hermano de don Lito Peña, pone en los atriles. O sea, tío de Cuco. Sí, en efecto, tío del maestro Cuco Peña. Don Miguel pone en los atriles, y qué grandes maestros teníamos en esa Escuela Libre de Música de entonces, un bello arreglo
de temas de películas italianas. Y había varios temas por Nino Rota, por el maestro Morricone, etc. Y el maestro Peña, por alguna razón, no estaba muy familiarizado con el material, y quien le habla ya lo había tratado en otras instancias fuera de la banda de la escuela. Y no sé por qué don Miguel dice, pues Ricky, ven y dirígelo tú. Y tengo la foto en que estamos don Miguel y yo en ese ensayo en la Escuela Libre de Música hablando sobre la partitura. Tiene una significación tan grande para mí tomar nota de que esa primera exposición desde un podio fue con música de cine. ¿Explica eso entonces el programa de radio? No, lo del programa de radio vino porque... Pero establezcamos la base para la pregunta. El maestro tiene un programa de radio, a mí me encanta, que es Banda Sonora, se llama, ¿no? Banda Sonora, sí, señor. Banda Sonora, que es la traducción en español de musical score, de soundtrack, sí. de las películas, ¿no? Acredito a Mónica Frontera, la productora, por ese acierto, uno de tantos que ha tenido, y por invitarme a la emisora a hacer este programa. ¿Que está cuándo y a qué hora? Jueves a las 7 de la noche, luego a medianoche, del jueves hacia el viernes, y los sábados a las 10. Yo prefiero el programa a medianoche, los sábados a las 10. Con un buen vino. Con un buen vino, también como estamos haciendo aquí, con una buena copa de whisky, pero... ¿Y es en qué radioemisora? En la emisora pública de Puerto Rico, WIPR Alegro 91.3 FM. Y óiganlo, porque en realidad el maestro le da... O sea, esto de programas de música en radio, pues la música usted la va a poner por su cuenta, no hace falta mucho. Y ahora con las redes y el YouTube y la cosa, así es. Está accesible ahí, no hay que tener ni el disco. Es feroz la competencia. Pero lo que lo hace interesante son los comentarios, ¿no? Y les garantizo que van a disfrutar mucho. Permítame decir algo y agradezco sus palabras. Yo lo que tuve fueron muy buenos maestros. Y cuando usted sintoniza ese programa o se acerca a la Sinfónica y ve algo que le gusta, acredite a mis maestros. Especialmente ese... ¿Quiénes fueron sus maestros? En la Escuela Libre de Música, todo eso está encabezado por el maestro Luis Arroyo, que fue preguntado el maestro Luis Arroyo. Que tocaba trompa francesa. Él era entonces el trompista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Yo tenía alguna curiosidad por seguir una carrera militar como músico. ¿Militar como músico? Sí, hay bandas militares. No, yo sé. De primer orden. ¿De dónde salió? Porque mi padre fue oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Había un role model cercano. Y entonces ya en los años, el primer contacto que tuve con músicos profesionales en la década de 1970, que incluyó una visita a casa de don Pablo Casals, fue que don Luis Ferré le asignó a mi padre que coordinase la visita del US Army Field Band de Washington. Y eso generó 3 o 4 visitas adicionales. Y ese fue mi primer contacto con músicos profesionales. Ingreso a la Escuela Libre de Música en 1972 y ya 3 años después llegamos a la coyuntura de tomar decisiones. Y le pregunto al maestro Arroyo, que había hecho servicio militar como músico en Alemania. Y el maestro Arroyo me dice, eso está muy bien, pero no hay nada. En esos días estaban enseñando la Quinta Sinfonía de Beethoven. Me dice, no hay nada como tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y yo creo que es mejor seguir por una carrera como músico sinfónico. Llegado el momento de graduarme de la escuela, eso me causó inevitablemente fricciones con mi señor padre, que espero haber subsanado con el paso del tiempo. Porque quería que usted fuese. Sí, pero mira, ahora proclamo con orgullo y a voz en pecho que más de 50 exalumnos de este servidor sirven como músicos en las Fuerzas Armadas y están apostados por todo el mundo. Desde las bases más remotas en Corea y Japón hasta Italia, Alemania. De hecho, un exalumno está por convertirse en el primer puertorriqueño en ocupar el puesto de director titular de la banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Washington, D.C. ¿De verdad? Es el primer puertorriqueño, Rafael Toro Quiñones. Ahora mismo está a cargo
de la principal embajada musical militar de los Estados Unidos en Europa, el US Air Force Band Europe, el USAFI Band. Y esa es la antesala para luego ser destacado en Washington en la banda premier de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un conjunto virtuoso que he tenido el privilegio de dirigir. Así es que, pues, si es cierto que nos miran nuestros padres de donde quiera que estén, pues presumo que por lo menos sonríe. Presumo que por lo menos, quisiera pensar que por lo menos sonríe. Mire, este sábado pasado me permitieron observar la visita de un comité evaluador desde el Pentágono de nuestra banda de la Guardia Nacional de Puerto Rico, donde la inmensa mayoría son, bueno, este programa tiene el propósito, son exalumnos de este servidor. Este comité no les conoce, vienen todo el camino de Washington a evaluar si están listos o no para asumir una misión más importante como embajadores y reclutadores. Y han dado una demostración tan cabal de profesionalismo, de preparación, de organización, de liderazgo. Y yo me siento Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro de Puerto Rico y de Metropistas, y nos visita el maestro Rafael Irizarry, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que también es cocolo. ¡Ay, bendito! Pronto sale el documental que hará resumen de la vida del maestro Luis Perico Ortiz. Y hemos coincidido en el conservatorio en una clase magistral que le estaba dictando, y me pide que me quede unos minutos para hablar con él sobre quién es Perico Ortiz para efectos del documental. Y la charla se convirtió en una entrevista. Y anticipo el momento en que al final de la entrevista le tomo las dos manos al maestro Ortiz, las sujeto con las mías y le doy las gracias. Las gracias por mi juventud. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por recordarlo, porque yo no lo escondo. Desde que estábamos en la Escuela Libre de Música. Y esa formación es tan esencial a quienes muchos de nosotros somos hoy, como lo fue la enseñanza extraordinaria de nuestros maestros, muchos de ellos entonces profesores en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Y hay que poner esto en un contexto histórico que usted vivió. Y es que había sobre todo a nivel del conservatorio, había un diferendo de para qué era esa institución. Y hablar de música clásica, que era el fuerte y lo que se buscaba, era en contra de la música popular. No es hasta... Mire, no quiero decir nombres, pero yo estaba entonces en el Senado Académico del Conservatorio cuando se planteó por primera vez la posibilidad de que se enseñase cuatro puertorriqueño. Y hubo 4 ataques al corazón. Bueno, una de las... No quiero hablar nuevamente por el respeto que esos ilustres me merecen y que sé que luego cambiaron de opinión, pero en ese momento... Y que era un issue cultural. En ese momento, eminentes músicos puertorriqueños, identificados incluso con la causa independentista, se opusieron tenazmente a la enseñanza del cuatro puertorriqueño en el conservatorio, porque entendían que ese era un instrumento que brotaba de una tradición oral y no había una estructura didáctica que pudiese adaptarse al conservatorio en ese momento. Que se vayan al instituto con Paquito López Cruz. Bueno, ¿y qué pasó? Ahora tenemos en nuestra facultad haciendo una labor extraordinaria el compañero Orlando Laureano. Gran cuatrista de música popular y de gran todos cuatrista y gran educador, gran comunicador. Claro, él es parte de un proceso histórico en que varias personas se dedicaron a, quizás la palabra no es ennoblecer, pero a entronizar el cuatro como un medio de expresión artística auténtica. Y el resultado de eso es alguien como Orlando Laureano y algunos de sus alumnos que están ahora recibiendo reconocimientos por todo el mundo también. Sí, mire,
creo que es pertinente decirlo. Ya yo tengo 50 años en esto, quizás puede que un poco más. Y a veces pienso que he visto demasiado. No diga eso nunca, porque la idea, la cura para eso es no ver, y no ver nunca es una alternativa. Quizás vi cosas en un momento de mi vida que no estaba debidamente habilitado para entender. Ahora, ya evidentemente adentrándome a los últimos años de mi existencia, sí puedo afirmar lo siguiente. Estoy muy agradecido de todo eso que vi, de toda esa confianza que recibí y de todo lo que aprendí, lo que estoy aprendiendo y de lo que aún me queda por aprender. Una pregunta fácil. ¿Qué es la música? El otro día tuve que entrar en un torneo de gladiadores con el doctor Noel Allende Goitía, uno de nuestros intelectuales en lo que se refiere a educación musical y la existencia de la música como parte de un abolengo cultural. Creo que llegamos a un impasse. Me gustaría decir esto sin entrar demasiado en cosas enjundiosas. ¿Qué es la música como nosotros la entendemos? Como la entendemos en Occidente. Hay que hacer la aclaración. Porque a pesar de que existe el término, no sé si la Real Academia lo ha adoptado, de que hay músicas, no todas son iguales. Y no todos respondemos. Esto de que la música es el lenguaje universal, a mí me parece que es una inocentada muy dulce. Pero no todos entendemos la música igual. Y hay culturas musicales en Asia que son más antiguas que la nuestra. Y no tenemos una afinidad estética a esos sonidos. Y en algunos casos hay personas que los encuentran repulsivos. Pero son música que existe antes de que nosotros, esto más bien ha sucedido en los últimos 1500 años, organizásemos la música como hoy la entendemos. En Occidente. En Occidente. Es bien importante. En Occidente, ¿qué tenemos? Para hablar de música convencionalmente, ritmo, sonido, organizados. Eso es, objetivamente hablando. Son unos ritmos. Organizados a nuestra... Exacto, a nuestra percepción del paso del pulso rítmico e incluso hasta del paso del tiempo. Porque lo mismo yo puedo decir de la música oriental, ¿no? Pero ellos... Ritmo, sonido, organizado. La gramática musical es distinta, licenciado. Ese es el problema. Entonces, ahora que, digamos, tenemos una postura iluminista al respecto de, digamos, la música del norte de África, del Islam, al respecto de la música que proviene de la India, de la música de Oceanía, pues nos acercamos a ella y la recibimos como una expresión de lo que es la especie humana sobre la faz de la Tierra. Pero no es igual a nuestra música. Es por eso que a principios del siglo XX, compositores de lo que entonces se llamaba la vanguardia, el francés era avant-garde, para tratar de alejarse de lo que ellos pensaban una tradición en peligro de extinguirse, la música europea, empiezan a buscar cómo informar y enriquecer su gramática composicional trayendo música de otras partes del mundo. Algunos tuvieron mucho éxito haciéndolo y otros pues están más bien consignados a las páginas de los libros de historia. ¿Le expliqué nada o le dije poco? No, yo creo que el planteamiento está ahí hecho. Es que estaba pensando en los puertorriqueños que alguna vez fueron a París a estudiar y se encontraron con alguien de nombre Boulanger que les dijo: usted no puede venir aquí. Bueno, no les digo esto, ¿verdad? Yo soy muy torpe cuando digo las cosas. No venga a estudiar música europea y a componer música europea. Usted tiene que
entender su lenguaje, su cultura musical, y entonces, de alguna manera, integrarla a lo que es esto que estamos llamando música occidental. Y estoy pensando en Campos Parsi, estoy pensando en Amaury Veray, estoy pensando, no de Puerto Rico, en Astor Piazzolla. Aaron Copland. Aaron Copland de Estados Unidos. Leonard Bernstein. También fue... Sí, también fue alumno de Madame Boulanger. Madame Boulanger hace galas de una honestidad intelectual envidiable, solo comparable a la de otro de sus sucesores en París, Olivier Messiaen. Y es reconocer precisamente que dentro del ámbito de la música occidental hay otras expresiones, hay otras maneras de organizar los sonidos que tienen validez, que tienen una identidad. Y gracias a esa pulcritud de Madame Boulanger, tenemos el ejemplo máximo de todo esto es Astor Piazzolla. Pero inclusive ya antes de Madame Boulanger, Maurice Ravel, reunido con George Gershwin, había visto lo mismo. Y se reduce el encuentro de Maurice Ravel con George Gershwin a una anécdota que tiene digamos, un contenido humorístico. Déjame ir a una pausa. Sí, cómo no. Y entonces nos remontamos al principio del siglo XX, cerca de París. Continuamos en Palante Boricua. Pues mire, le decía, con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro, que sin ellos no estamos aquí. Mis disculpas a ellos. Tranquilo. Mire, licenciado. Y estamos con el maestro Rafael Irizarry. O lo que queda de él. No, hombre, no, te está ahí muy bien, tranquilito. Mire, va a Gershwin donde Ravel en París. Y ya Ravel tiene noticias de quién es George Gershwin en los Estados Unidos. Y le preguntó cuánto ganaba al año. Ravel. Gershwin le pregunta a Ravel. pero Ravel le pregunta a Gershwin, ¿y usted cuánto gana al año? Okay. Y Ravel le dijo una cifra de 6 dígitos. No, Gershwin. Gershwin le da una cifra de 6 dígitos. Esto es a principios del siglo, esto es en 1911, 20. Por ahí, sí, por ahí. Y entonces Ravel le contestó, ¿no debo ser yo quien esté tomando lecciones con usted? Se nos olvidó mencionar la familia Figueroa. Viaja todo el camino a París a estudiar en el momento de mayor efervescencia en la música culta europea en las primeras décadas del siglo XX. Aquel crítico famosísimo del New York Times, Harold Schoenberg, hablaba que este era el momento, en su opinión, era el momento de mayor riqueza en la música europea. Esas primeras décadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Si vamos a mencionar nombres puertorriqueños, habría que mencionar a un señor de Ponce, Paoli, que se le llamaba el rey de los tenores y el tenor de los reyes. Y paseó por todos los escenarios de Europa en el género de la ópera. Que se adueña del rol de Otelo al punto que el propio Giuseppe Verdi se expresa a ese respecto. Y esto es final del siglo XIX. Sí, entrando al siglo XX. Entrando al siglo XX. Y poco después de don Antonio Paoli está Jesús María San Román. Pianista. Se cumplen ahora 40 años del fallecimiento del maestro San Román y 100 años de una obra que el maestro San Román conocía muy bien. Ahora en 2024 llegamos al centenario del estreno de Rhapsody in Blue. Por muchos años luego de la muerte de George Gershwin, maestro San Román era el único artista autorizado en el mundo a tocar una reducción de toda la obra a piano solo que George Gershwin había permitido que se hiciese. Y el maestro San Román se la aprendió con él. ¿Cómo a alguien que le llame la atención la música, no para ejecutar, sino para escuchar, cuál debe ser qué sugerencia habría de por dónde entro? Pues yo creo que la música sinfónica, la música clásica, la sinfónica es grandota, intimida, yo creo que al ciudadano promedio. O sea, la idea de yo ir a la sinfónica es como que, espérate, eso
Eso no me siento culturalmente bienvenido. Le tengo buenas noticias. Por razones que se me hace difícil articular. Durante los últimos 18 meses, podemos demostrar un crecimiento sostenido en la asistencia de público a la sala sinfónica a ver la orquesta, al punto que hemos tenido que repetir conciertos que solamente estaban programados para una fecha. Hemos tenido que repetirlos en ocasiones consecutivas por la venta de boletos, la aclamación más bien de que han sido objeto estos conciertos. Bueno, usted se inventó una cosa hace un tiempo que yo creo que fue un éxito brutal, que era, hablando de banda sonora, recuerdo que habían personajes de Star Wars y de momento era una cosa, yo me imagino que habrá 2 o 3 que habrán... Eso fue intervención, sí, no, que sí hubo. Eso eventualmente habré de narrarlo cuando ya no esté allí. Pero mire, licenciado, lo que la Orquesta Sinfónica, porque no es Ricky Irizarry, lo que la Orquesta Sinfónica alcanzó a hacer en aquellos 9 conciertos entre 2015 y 2016, eso sigue inédito. Ahora cuando decidimos reponer más o menos el concepto, con algunas limitaciones impuestas por los estudios Disney, porque ahora no podemos tener disfraces, ni personajes, ni nada. Nos dieron un poquito de espacio para la noche del 4 de mayo, May the 4th, pero por lo demás teníamos que ser, digamos, más comedidos. Pero lo que se alcanzó en ese momento fue un triunfo para la institución, una validación de la música culta, porque esta música de Star Wars, eso no es música popular. Eso es lo que iba a preguntar. Alguien se tiene que sentar y demostrar un poquito más de responsabilidad intelectual antes de expresarse de esa forma. John Williams fue otro genio de la música, ¿no? Bueno, veamos lo siguiente, licenciado, que sé que también altera a muchas personas. Los logros del maestro Williams durante los pasados 2 años en sus conciertos con la Orquesta Filarmónica de Viena, en sus conciertos con la Orquesta Filarmónica de Berlín, en sus conciertos con la Filarmónica de la Scala en Milán y con la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Qué más quieren? Eso es meramente comercialismo hollywoodense. Yo creo que es mezquino argumentar eso. Pero hay esta división, maestro. Usted mencionó a los hermanos, no mencionó a los hermanos Gershwin, pero a George, a uno de ellos. Era Broadway, no era música clásica en el sentido... John Mauceri, el maestro John Mauceri, uno de los alumnos protegidos de Leonard Bernstein, escribió hace un par de años una colección de ensayos titulada The War on Music y desmiente precisamente esa noción. Esto de que la música de cine, falso, con todo respeto a su persona. No, el sonido de la música de cine en Hollywood en la década del 30 era el sonido de la música culta en Europa en la década del 30. Según el nacionalsocialismo empieza a asolar a Europa, artistas emigran desde Alemania y Austria a los Estados Unidos y traen ese sonido, traen esa preparación. Y los líderes de los estudios en Hollywood entienden que ese es el sonido musical que deben marcar sus películas, porque aquel liderazgo de los estudios en Hollywood había sido imbuido por música clásica desde su infancia. Así que esto del sonido de la música de cine, eso es una invención que pretendía segregar por causas raciales a un grupo de artistas que mayoritariamente eran judíos. Eso es lo que pasó. Y por supuesto... o sea, que había un discrimen entonces. Pues claro que sí. Cuando Max Steiner musicaliza en 1937 King Kong con una partitura de evidente estructuración y rigor germánico, abrió la puerta a la música de cine tal como la entendemos hoy. Y John Williams es un beneficiario de eso. Y el ya fenecido James Horner es un beneficiario de eso, al igual que otro de los fenecidos, las leyendas, Jerry Goldsmith. Pero luego de Max Steiner, Eric Wolfgang Korngold, la familia Newman, Bernard Herrmann,
Bueno, puedo estar aquí largo rato mencionando nombres muy importantes. Y yo creo que también habría que recordar, maestro, y usted me dice si esto tiene sentido, que la Hollywood empieza silente, la película, hay 20 años de trabajo, ¿verdad?, de pietaje, que lo que está viendo es la persona, una imagen que se mueve. Así es. Letritas abajo que de vez en cuando decían algo para que la trama tuviera algún sentido. Y una música que se le pone encima como wallpaper, como papel engomado. Y una orquesta tocando música. Poca gente recuerda que don Narciso Figueroa, perdón, don José Figueroa, el patriarca de la familia Figueroa, o sea, no Pepito, dirigía, no, don el Pepito, papá no. de Pepito. Sí. Dirigía una orquesta que acompañaba cine en Santurce. ¿De verdad? Poca gente se acuerda de eso. No sabía eso. Claro, una orquesta pequeña, nada como... Pero ese, de hecho, ese fue uno de los embriones del que luego saldrá la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Así que eso aquí se hacía. Pero había un detalle. La productora enviaba música y se tocaba y más o menos el director, mirando la pantalla, trataba de cuadrar las cosas. Pero a fines del siglo pasado, el gran compositor de ópera Pietro Mascagni, el autor de Caballería Rusticana. ¿Cuál es el siglo pasado? El siglo XIX. Bueno, el siglo antepasado. El siglo XIX. Pietro Mascagni recibe una encomienda de escribir música para una película y anotó en la partitura todos los ajustes que había que hacer para sincronizar la música con el movimiento escénico. Para no dejarlo al albedrío de alguien. Fue la primera vez que eso se hizo. Ahora, en 1927, si mal no recuerdo, se estrena el filme The Jazz Singer, protagonizado por un artista blanco que usaba blackface, Al Jolson. Hoy día sería un pecado. Bueno, no, lo es. Ahora esa película no se puede poner en las universidades. No le digo más. Pues fue el primer largometraje donde música y sonido estaban perfectamente sincronizados. Poco después, Walt Disney hace lo propio con el personaje de Mickey Mouse. Uh-huh. Y la música sigue los movimientos de Mickey Mouse. Se cae algo, hay un sonido en la orquesta. Mickey levanta la mano y otro sonido en la orquesta. Eso ocurre al momento en que fue posible identificar cómo ubicar una banda de sonido musical paralela a la banda fílmica. Se me acaba el tiempo, siempre traiciona el reloj. O yo hablo demasiado, no, es la alternativa. Yo pienso que no. Pero antes de irnos, brevemente, no me contestó la pregunta. ¿Cuál sería la recomendación a una persona que haya visto este programa y diga, caramba, el maestro mencionó allí tantos nombres, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es? Si me voy por lo académico, por lo estricto, siempre es bueno empezar desde el principio, porque suena a cliché, pero ahí está Mozart, ahí está Bach y por supuesto está Beethoven. Que son accesibles, que son... Pero hemos visto, y yo creo que ya se ha escrito de manera erudita suficiente, que la música de cine, fuera de su contexto cinematográfico, ha servido de portal para que la gente se acerque, se sienta en confianza de acercarse a este mundo infinito de las grandes obras del repertorio europeo. Gracias, maestro Irizarry. Un privilegio haberlo tenido aquí. A usted, licenciado, gracias por su servicio a Puerto Rico y a nombre de los colegas de la orquesta, gracias por recibirme también.